Gracias a todos por continuar, ¿verdad?, con el desarrollo del quinto Congreso de Egresados de nuestro departamento, ¿verdad? Y en esta ocasión, pues, y agradecer también a los que se van conectando y a los que han estado a lo largo del día de ayer y el día de hoy. Ya vemos ahí a nuestras colegas y compañeras, la licenciada Zoila y la licenciada Yulisa, y en esta ocasión, pues, tengo el honor de presentarles, ¿verdad?, a ellas dos que nos van a deleitar con una demostración en vivo, ¿verdad?, en nuestro laboratorio de biología. Y esta demostración lleva por título Histología vegetal, raíz, tallo y hoja. Les voy a leer un poco, ¿verdad?, acerca de la hoja de vida de la magíster Zoila Maribel Moncada. Ella es actualmente la jefa del Departamento de Ciencias Naturales, tiene una orientación en recursos naturales y ambiente, ¿verdad?, por la Universidad de Ohio, Estados Unidos. Ha sido docente del Departamento de Ciencias Naturales, ¿verdad?, en el área de biología, con una experiencia de 30 años en nuestra universidad. También docente de educación secundaria con orientación en la enseñanza de la biología y química, con 15 años de experiencia en educación media y básica. También tiene una capacitación en gestión integral de riesgo y cambio climático. También es conocedora de metodologías STEM y STEAM en diseño de aulas y cursos virtuales orientadas a la sostenibilidad, utilizando el enfoque de pensamiento de diseño. También es capacitada por la Universidad de Barcelona en metodologías educativas con enfoque en habilidades para la vida y empleo. Bienvenida, profesora Zoila. También les compartiré la hoja de vida de la licenciada Karen Yulisa Enamorado. Ella es magíster en Ciencias Naturales con orientación en la enseñanza de la biología, profesora de Ciencias Naturales con en el grado de licenciatura, profesora de Ciencias Naturales con orientación en Química y Biología en el grado de licenciatura. También actualmente es estudiante de la carrera de Biología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con experiencia laboral como docente de media y con más de 6 años de trabajo en los laboratorios de biología de nuestra universidad. También tiene fortalecimiento en conocimientos por medio de cursos y talleres relacionados a técnicas histológicas, ¿verdad?, en anatomía vegetal y también en estudios de macrohongos, entre otros. Y con esto doy paso a este mundo fascinante de la biología, ¿verdad?, específicamente en el área de botánica. Así que los dejo con nuestras compañeras. Buenos días a todos. El día de hoy, como ya ustedes pudieron escuchar, vamos a darles el taller, ¿verdad? Vamos a tratar de dar 25 minutos de cada una de las partes. Vamos a enfocar a histología, ¿verdad?, de raíz, tallo y hoja. Recuerden que el año pasado hablamos de diferenciación de células. Algo importante que les queremos decir, ¿por qué lo involucramos como una actividad de STEM? Y es porque para hacer lo que les vamos a demostrar hoy se necesita ir investigando. Y la bondad, igual que el año pasado, es que no necesitan ustedes trabajar con placas fijas. Necesitan un equipo de disección básica, el jardín de su casa o de la escuela, y muchas horas de práctica, ¿verdad? Tal como Julie lo hace en el laboratorio. Entonces, lo interesante consiste en que, como ahorita toda la parte química después de la pandemia ha quedado muy escasa en la compra de materiales también, entonces es con un laboratorio sencillo que ustedes tengan, con un microscopio, un estereoscopio y hasta con una hoja de afeitar, ustedes pueden empezar a hacer cortes, crecer un pequeño jardín en su escuela o en su casa e ir trabajando con sus estudiantes, ¿verdad? Nosotros hablamos de esto como un proyecto en el área de botánica, pero que también les puede servir para biología general y aún para trabajo de ecología, ¿verdad? Entonces, como estamos en vivo, entonces Julie va a estar desde la cámara del microscopio y yo voy a estar dándoles el lineamiento teórico, ¿verdad? Entonces, los dejo con Julie para que ella les dé unas palabras.
Bueno, buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a compartirles un poco de esto que estamos experimentando en conjunto con la licenciada Zoila. Esperamos poder tenerlos en algún momento y desarrollarlo de forma práctica, presencial en algún momento. Pero espero que lo disfruten, que puedan aprender con nosotros, que despierten su curiosidad. Y bueno, no es difícil, pero sí requiere práctica y tiempo. Entonces, sin más que decir, les dejo a la licenciada Zaira y procedo a mi área de trabajo. Permiso. Ok. Vamos a pedir que nos ayuden que nos den chance de compartir pantalla, ¿verdad? Y parece que ya tengo chance de compartir. Y vamos a empezar desde el principio. Si me dan un chancecito, ok, ya estamos aquí. Ok, ya pueden verme, ¿verdad? Entonces, como les anunció la licenciada Marta, nuestro taller hoy es histología vegetal. Vamos a trabajar raíz, tallo, hojas y fruto. Yo estaré haciendo la presentación y Julie va a estar, ya tenemos previamente preparados cortes y vamos a tratar de ir un poco rápido para terminar a la hora del almuerzo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de la planta, vamos a hablar de los órganos de la planta. Y cuando hablamos de los órganos de la planta, pues nos referimos a lo que ustedes pueden ver en pantalla. Igual que nosotros, un día les preguntaba yo a los alumnos, y ustedes pueden ver cuáles son los órganos de la planta, y me decían, pues no sé, los de biología del periodo pasado. Y ya cuando se los dije, se rieron y les digo yo, pues esto es como de primaria, ¿no? De base. Entonces aquí pueden ustedes ver una planta, ¿verdad? En este caso una dicotiledónea, con sus órganos, ¿verdad? Su raíz, su tallo, sus hojas, flor y fruto. Y pueden ver también que marcamos un poquito los tipos de sistemas o tipos de tejidos fundamentales que hay en la planta y los tejidos los tejidos vasculares, ¿verdad? Empezando, vamos a dar una introducción que dos grandes órganos vegetativos de la planta, el tallo, que incluiría también a lo que son las hojas, ¿verdad? Y la raíz. Y bueno, la raíz es una estructura homogénea que su función es fijar la planta al suelo. ¿Para qué? Para que tome lo que ustedes aprendieron en ecología como la solución de agua, que lleva la solución de agua y sales minerales disueltas, ¿verdad? Y luego las raíces laterales en la planta, ¿verdad? Surgen de una raíz principal o a partir de un tronco. Luego el tronco, pues como ya lo saben ustedes, es el soporte del resto de los órganos, hojas, flores y frutos. También conduce savia, ¿verdad? Bruta, que es agua y sales minerales desde la raíz a las hojas y sustancias elaboradas desde las hojas a zonas de crecimiento y a las raíces, ¿verdad? Y luego van a ver que el tallo va creciendo por nodos o internodos, ¿verdad? Y en los nodos van a ubicarse las hojas. Y bueno, las hojas finalmente son los órganos especializados en captar energía solar y producir las sustancias orgánicas que la planta necesita por medio de fotosíntesis. Libera vapor de agua mediante transpiración y también las hojas pues son protección para resistencia al viento, ¿verdad? Y en la base de las hojas están lo que se llaman las yemas axilares, que más adelante se las vamos a mostrar en un corte que hizo Yuli, que permiten la formación de las ramas, ¿verdad? Iniciaremos el día de esta primera parte con raíz y vamos a ver que si ustedes recuerdan sus clases de biología, pues los poníamos a crecer. Que cebollas, que rabanitos, que maíz, ¿verdad? Y entonces realmente depende, vamos a ver los dos tipos de plantas hoy, monocotiledóneas y dicotiledóneas. Y la velocidad de crecimiento y elongación de la raíz va a depender mucho de las condiciones ambientales como la humedad, la temperatura y la estación del año y la especie de la planta. Recuerden que en zonas secas las raíces tienden a ser más largas y ellas ganan más nutrientes para hacer una raíz más penetrante.
lo que no sucede en las áreas donde hay más lluvia, ¿verdad? Y, por ejemplo, una planta muy conocida para nosotros, que es el maíz, va a crecer la raíz 5 a 6 centímetros por día, en hierbas comunes de 10 a 12 centímetros por día y en los árboles de 3 a 5 centímetros por día, porque recuerden la idea que vimos que la raíz es tan ancha y es muy profunda en árboles muy altos para dar más sostén, ¿verdad? La profundidad, por eso entonces vamos a decir que va a ser variable, depende de las condiciones de suelo, ¿verdad? Y del tipo de planta, si es una planta herbácea o si es un árbol, su raíz va a medir varios metros, ¿verdad? Y entre más profunda la raíz, más resistente a la sequía. Entonces luego vamos a tener un poquito los dos tipos de raíces. Este sistema axonomorfo lo podemos encontrar en una planta dicotiledónea y este sistema fasciculado en una planta monocotiledónea. Y aquí tenemos una estructura de la raíz, ¿verdad? Donde pueden ustedes ver la zona apical, de crecimiento de meristema apical, ¿verdad? Luego viene una zona de división, luego va elongándose, va madurando y luego va dando más pelos radicales que les sirven, ustedes saben, para aumentar la superficie de absorción de nutrientes y de agua. Y luego entonces vamos a presentar un poquito del sistema radicular, ¿verdad? Julie estuvo germinando ahorita semillas de rábano, ¿verdad? Y ya ella tiene su embrio, ¿verdad? Ahí su raíz inicial, que es la radícula, y la forma que adopta ese sistema durante el crecimiento y según el tipo de plantas. ¿Se acuerdan cuando llevaron sus clases de ecología? Era diferente cómo germinaba el maíz, una monocotiledonia, y el frijol, una dicotiledonia, ¿verdad? Entonces, dependiendo, también puede haber una raíz principal o primaria, ¿verdad? Que se deriva de esta primera fase de la radícula, y unas ramificaciones que son las raíces laterales, ¿verdad? Que característico de dicotiledones. Entonces, por eso se denomina una raíz axonomorfa. Y en las raíces axonomorfas, la raíz primaria va a ser importante durante toda la vida de la planta, ¿verdad? Porque alcanzan mayor profundidad en la tierra, ¿verdad? Y generalmente en plantas perennes puede envejecerse mucho, ¿verdad? Como la planta, pero también hay mortalidad de las raíces laterales. Aquí tenemos la planta, la que Julie anduvo cazando, ¿verdad? Que es una mata de maíz. Y ya tenemos el sistema radicular en una monocotiledonia, y aquí que es fasciculado, ¿verdad? Y aquí la tenemos en otra planta que ella se encontró en el jardín de aquí de la universidad. Por eso les decimos que pueden trabajarlo en el jardín de la universidad. Y luego ya para ir ya acercándonos al microscopio, vamos a ver que tenemos los tejidos y las funciones, y lo vamos a hacer un poco rápido, ¿verdad? La epidermis, ¿verdad? Que es una sola capa de células por lo general, en raíz, carecen de estomas y presentan pelos radicales en la zona de maduración, ¿verdad? Que es la zona, ya la vimos, que continúa a la zona de elongación, cerca del extremo apical. Y va a presentar raíces con cutícula delgada o ausente, lo que favorece para el paso de la solución de suelo. La exodermis, ¿verdad? Está bajo la epidermis de muchas angiospermas y funcionalmente es muy parecida a la endodermis, ¿verdad? Que actúa como una segunda barrera, ¿verdad? Sobre, en cuanto a la libre difusión de las sustancias, y la exodermis controla entrada y salida de aguas y solutos, ¿verdad? Entonces, la exodermis va a tener láminas de suberina en la pared primaria y la banda de Caspari, que ya la vamos a ver más adelante, en las paredes radiales y transversales. Y debajo de la epidermis o de la hipodermis estaría lo que es la corteza, que en las raíces es ancha, ¿verdad? O muy ancha, ¿verdad? Mucho más que el tallo, y está constituida por un tejido parenquimatoso especializado en almacenamiento en algunas raíces, especialmente almidón. Luego la endodermis está formada por una sola capa de células compactas con paredes primarias y parcialmente impregnadas con suberina, las cuales forman una cinta denominada la banda de Gaspari también, ¿verdad? Y debajo de la endodermis hay una o dos capas de células parenquimatosas de paredes muy delgadas que constituyen el periciclo de la raíz y conservan la capacidad de
meristema, ¿verdad? O sea, de ir creciendo. Y luego ya en el centro de la raíz vamos a encontrar los tejidos vasculares que se organizan en forma radial, el xilema y el floema primario se disponen en cordones separados y alternos. Entonces aquí ya tenemos un esquemita preparado por nuestro artista, ¿verdad? Javier, y entonces aquí tenemos una raíz monocotiledónica. Ustedes pueden ver aquí en color rosado la distribución del xilema y fuera del xilema, alrededor, el floema. Este serían monocotiledonias, tenemos la epidermis, luego el córtex, la corteza, ¿verdad? El periciclo, esta capa de aquí, la endodermis, ¿verdad? Y ya en la dicotiledonia igual tenemos la epidermis, la corteza, endodermis, acá, periciclo. Entonces, ustedes lo que más notan aquí, que es la distribución del xilema, del floema y de algunas otras células, lo que va a caracterizar a las raíces, ¿verdad? De aquí ya, estos son los cortes que Julia ha estado haciendo. Aquí está la banda de Caspar, esta sería aquí. Y aquí vamos a tener ya los tejidos que son los tejidos conductores. Aquí la tenemos aumentada 40x, 40x y aquí como la pueden ver ustedes a 10x. Recuerden que esta sería una monocotiledona. Entonces van viendo los diferentes tejidos. Luego tenemos aquí una raíz de pataste, ¿verdad? Ustedes ven que el pataste les agarra raicitas cuando ya lo dejan mucho tiempo ahí y ya ven, pueden ver un poco diferente la distribución. Aquí pueden ver las diferentes células, epidermis, ¿verdad? La endodermis y luego aquí pueden notar la distribución de los tejidos conductores, ¿verdad? Y ahí nos quedamos. Voy a dejar de compartir ahorita y vamos a pasar a Yuli. Comenzamos, espero que me escuchen. Ok. Para esta tenemos nuestra muestra. Es una medida entonces vamos a elegir nuestra muestra. En este caso voy a elegir una que tenga una textura que sea con turgencia, pero que a la vez sea fácil para cortar. Si el tejido es muy leñoso, entonces podríamos tener dificultades. Entonces dejo otra muestra por aquí. Y en mi caso particular prefiero utilizar Gilet. También es un poco muy limpio para tomar. La parte y remojar. Y luego hacer un parejo. Hacer un parejo para no estar viendo las copias, sino que haga uno de ellos podría estar accesible para hacer. En vez de dejar que simplemente hago entonces, lo que voy a hacer es hidratarlas un poquito, porque el calor del microscopio nos puede dañar las muestras. Recuerden que
cuando lo utilizamos, ¿verdad? Si ustedes tienen muestras o materiales nuevos, entonces no hay mayor dificultad. Y vamos a ver nuestra muestra. Recuerden que las muestras tienen que tener suficiente agua para poder visualizarlo correctamente. Bien, vamos a compartir la pantalla. Damos la cámara de celular. De nuestra cámara de microscopio. La podemos visualizar. Y vamos a observar. Hice 4 cortes. Así al azar. Esperemos que uno de ellos sea apropiado para hacer la demostración que queremos. Este corte se desgarró un poquito, pero es accesible para visualizar las principales estructuras. Estamos enfocando en 4X, ¿verdad? Vamos a evitar esa parte que está como medio desgarradita y nos vamos a enfocar en la parte central. Bueno, en este momento yo no puedo amplificar con la cámara, pero sí puedo cambiar el lente y pasar al lente objetivo de 10X. Lo vamos a ajustar. Este raíz de cera. Entonces nos vamos a mover y de afuera hacia adentro notamos la epidermis. La epidermis se caracteriza por tener células más pequeñas. Luego, generalmente viene una capa de colénquima que le da soporte a la estructura. Y luego vamos a encontrar parénquima, esas células grandes, ¿verdad? Que están entre la epidermis y la parte del endodermis. Es el córtex y está formado por tejido fundamental, es decir, puede haber parénquima, colénquima y a veces esclerénquima. Luego vamos a notar en la parte media una banda de células un poco más pequeñas, se ve un poquito más oscuro. Esas corresponden a la endodermis y que en la parte inferior hacia el interior se ve como más gruesecita y eso corresponde a la banda de Caspari. Voy a ver si puedo aumentar un poquito, pasarlo a 40, para que podamos observar o para ver si podemos observar más detalles de la banda de Caspari. A veces mareo un poquito esto de estar jugando con el micrométrico, pero ahí está. Entonces se mira como una línea, como una U invertida, y eso corresponde a la parte inferior o la parte interna de la célula de la endodermis, que está como más engrosada, y esa es la banda de Caspari. Esta tiene la función de limitar, ¿verdad?, el ingreso de sustancias hacia el interior, porque en el interior lo que tenemos son los haces vasculares. Perdón. Son los haces vasculares y vamos a tener estos como vasos grandes que consisten en el xilema. Vamos a tener los más pequeños que son protoxilema o xilema en formación. Y luego en la parte interna encontramos parénquima. Este parénquima surge a partir del cambio vascular, pero son células grandes, ¿verdad? Con una pared pequeña. Y además encontramos el floema. El floema entre los vasos del xilema y el parénquima. Podemos encontrar también a veces estrías o fibras de esclerénquima. En este caso estamos enfocando la parte más clarita, es el floema. Y la parte más oscura con células grandes son el xilema y el protoxilema. Bien, nos vamos a quedar aquí con raíz de sea y vamos a proceder con el corte de tallo de dicotiledonio. Voy a dejar de compartir en el microscopio. Nos vamos a ir al estereoscopio nuevamente.
Y vamos a tomar la muestra de nuestro patraste que también quedó un viejo. Elegimos una raíz que es sana, que sería fuerte y que nos permita hacer los cortes correspondientes. Oh. Cortado previamente. Ok, entonces tenemos el tallo, en la raíz, perdón, del patate suele ser un poquito blanco. Necesito al momento de cortar. Quitamos el exceso. Estamos necesitamos vamos a hidratar. ¿Por qué le ponemos agua? Porque a diferencia de otras experiencias que utilizamos colorantes, necesitamos que la muestra se mantenga húmeda. El corte es demasiado delgado. Entonces suele perderse parte de la textura de la muestra. Ok, tenemos 3 cortes. Vamos a regresar a nuestro microscopio. Vamos a quitar nuestra muestra de sea maíz. La vamos a guardar por aquí. Y vamos a colocar nuestro patraste. Elegimos patraste porque es también una muestra fácil de germinar. De alguna forma fácil de manipular, pero ustedes pueden hacer uso de la que sea más adecuada o que sea más accesible para ustedes. Recuerden, con ensayo y error ustedes van a empezar a diferenciar cuáles son más fáciles de manipular y cuáles son más difíciles de manipular. Las muestras se dividen la parte del cilindro central, pero quisiera poner una donde se vea un poquito más de vida. Pero si se lo piden, entonces lo vamos a enfocar en eso. Con un poquito más de paciencia y de tiempo, entonces nosotros podemos hacer cortes perfectos, ¿verdad? O sea, que se vea todo, no perfecto, pero sí que se vea todas las partes del tejido. ¿Ok? Estamos enfocándolo en pie seco. Aquí se ve un poquito doblado la parte del córtex, se nota bien la epidermis. El córtex está como plegado y luego pasamos a la parte media. En la parte media sí vamos a ver la endodermis, el periciclo y vemos el avascular. El avascular vemos una estructura inicial o una estructura central más o mejor formada o muy grande y luego vemos lo que se disperso. Todo lo que está oscuro alrededor del xilema corresponde a fluido. Vamos a cambiar de muestra y vamos a cambiar aquí está. Este es otro de los cortes que realizamos ahorita. A ver si podemos ver un poquito más de... Nos han salido cortes menos dañados, pero la textura de nuestro patate suele ser un poquito blanca, ¿verdad? También vamos a hacerlo a la de 40 para poder ver los detalles de la cola. La ranza es una parte de la se
ve la endodermis, se ve una parte más engrosadita que sería correspondiente a la banda de Caspari. Luego entra al cilindro central. Otra cosa que podemos hacer es jugar con el microscopio. A veces a diferentes intensidades de luz o bajar un poquito el condensador nos permiten ver mejor las células que estamos observando. O nos permiten ver más detalle. ¿Verdad? Este es el cilindro, este es el xilema y protoxilema. Y este sería el floema. Esto es los ejemplos de raíz que teníamos preparados para hoy. No sé si continuamos con la licenciada Zoila para tallo o continuamos directamente con tallo, licenciada. Recuerden que para ver raíces de monocotiledonia y dicotiledonia, entonces lo que tienen que hacer es fijarse en las nervaduras de las hojas. Y esto te lo voy a explicar la licenciada. Voy a dejar de compartir. Ahora vamos al tallo. Ya dijimos que era una estructura de... Perdón. Mi volumen lo cambié. Bueno, hoy sí. Ahora vamos al tallo. Dijimos que el tallo pues es una estructura de soporte, ¿verdad? Es la parte aérea de la planta y realmente soporta el resto de los órganos aéreos, ¿verdad? Tales como son las hojas en la fase vegetativa y también las flores o las inflorescencias, ¿verdad? En la fase reproductiva y los órganos derivados de ellas como son los frutos y las semillas. Otra función típica del tallo es la de conducción. En tallos tiernos, fotosíntesis y también, acuérdense que hay tallos que son almacenadores de sustancias. Ay, perdón, que no había compartido. Aquí tenemos el tallo, ¿verdad? Y entonces ya vamos a ver que cómo se va a formar los nodos o los nudos. Aquí tenemos los entrenudos, nodos, ¿verdad? La parte de las hojas, ¿verdad? Otro entrenudo, la base, ¿verdad? Otro nudo, yemas axilares que le permiten ir produciendo más hojas, ¿verdad? Y aquí ya la estructura microscópica, ¿verdad? Tenemos un tallo típico de dicotiledón, ¿verdad? Pueden ver un poco la forma de los tallos vasculares, los haces vasculares, perdón, más grandes, más organizados. Aquí la monocotiledonia están dispersos, ¿verdad? Los ven más chicos. Y también vamos a explicar un poquito cuál es la función del tallo, los tejidos que vamos a encontrar y la función. Y como hemos visto, como ustedes ya han sabido, ¿verdad? El tallo crece en longitud formando los órganos laterales, que son las ramas, las hojas, luego las flores y los frutos en etapa reproductiva. También acuérdense que crece en grosor. Y cuando nosotros hablamos de árboles, por ejemplo, acuérdense que comparamos los anillos de crecimiento con los años que tiene el árbol. En el caso de hoy, pues solo vamos a ver especies varias, ¿verdad? Pero el crecimiento en grosor puede ser primario o también puede ser secundario, ¿verdad? Los que tienen crecimiento primario, pues crecen en longitud y en grosor, pues depende de los meristemas apicales y de los meristemas intercalares, ¿verdad? Que los tallos con gran crecimiento secundario se debe a meristemos que es el cambio vascular y el telógeno, ¿verdad? Tenemos una epidermis, que es una lámina que de una sola capa de células, presenta cutina y seres en sus paredes. Y también es común encontrarse estructuras en algunos casos como estomas y tricomas, pero generalmente en menor número que las hojas, ¿verdad? Tiene su corteza o córtex, que es una capa de células que se disponen debajo de la epidermis y sus células son parenquimatosas, ¿verdad? Y pueden ser fotosintéticas o de almacenamiento. En la región más externa, en la corteza hay un tejido de sostén que puede ser colénquima o puede ser esclerénquima, ¿verdad? Como en el caso de las monocotiledonias.
Y ocasionalmente en la corteza encontramos las escléridas, que son células secretoras, y en unos pocos grupos de plantas aparecen estructuras especializadas como los laticíferos, ¿verdad? También en los tallos en crecimiento primario de los diferentes grupos de plantas se diferencia entre la disposición en sus tejidos vasculares, ya lo vimos, como el xilema y el floema primario, porque se agrupan formando haces de forma colateral. Entonces, el floema primario es externo en relación al xilema. Y así en las plantas monocotiledóneas también los haces se disponen aislados y dispersos en el parénquima, ¿verdad? Esa organización es la que nosotros denominamos ataxóstela. Mientras que en las dicotiledóneas forman el floema y el xilema primario, se encuentran formando un círculo y entre ellos van a dejar el parénquima. Y aquí entonces estos son los cortes que ya Julie había hecho. Vemos un tallo de una monocotiledonia, ¿verdad? Y aquí podemos ver, ¿verdad? Los haces vasculares, luego aumentada a 10X, ¿verdad? Y pueden ver las estructuras, la epidermis, las cortezas, ¿verdad? Pero sobre todo la forma en que se dispersan los haces vasculares. Luego este es un tallo de lo que nosotros llamamos colius o manto de la Virgen, ¿verdad? Y aquí tenemos aumentada a 4X, ¿verdad? Y ustedes pueden ver también la distribución, ¿verdad? De los haces vasculares. Y aquí tenemos 1 a 10X. No sé, creo que tenemos alguno más. Vamos a ver. Y aquí tenemos, mire, un tallo de colius ya aumentado a 40X. Y pueden ver muy distintivamente aquí las células de colénquima angular, ¿verdad? Que son muy, las conoce mucho por su forma, ¿verdad? Bueno, hasta ahí llegaríamos y ahora vamos con Julie a compartir un poco lo que sería, voy a dejar de compartir y ella va a compartir ya los cortes al microscopio. Espero que me escuchen mejor. Listo. Entonces, vamos a tomar primero nuestra muestra de CEA. Nuestra muestra de CEA tenemos esta pequeña mata. En este caso nos toca hacer el corte desde muy cercano de la raíz porque está joven, ¿verdad? También tenemos una muestra un poco más madura, pero que ya lo hemos cortado previamente. No sé si lo logran ver acá, ¿verdad? Este es demasiado grande, sí se pueden hacer cortes, pero vamos a ver qué podemos obtener de nuestra pequeña matita. Entonces, una cosa que sí, yo creo que ustedes ya conocen, es que las poáceas, el crecimiento de las hojas suele ser como envueltas unas sobre otras. Entonces, no necesitamos eso, necesitamos enfocarnos en el tallo. Entonces, voy a tratar de quitar las envolturas de las hojas. Permítame, voy a observar en el estéreo para verificar si viene tallo aquí o si solo son hojas. Bueno, tenemos hojas nada más. Nuestro tallo aquí es demasiado joven. Entonces, ni modo, vamos a tener que usar el tallo grande. Sí. Pero siempre vamos a hacer unos cortecitos. Este es más fibroso, por eso es que estaba evitando hacerlo. Vamos a usar el bisturí. Porque aunque la Gillette es muy eficiente para hacer cortes, para cuando son fibrosos, no tanto. Entonces, si ustedes se fijan, no sé si ven en la cámara, la médula está o la parte media está muy sólida. Le quitamos ahí un poquito de luz, gracias a nuestro compañero en la parte técnica. Sí, sí se mira. Entonces necesitamos hacer un poco más delgado. Vamos a quitar la parte que está asimétrica y comenzamos a hacer un corte. ¿Manda? No, vamos a poner aquí un poquito de luz. Este posiblemente no lo logré sacar total el cilindro, pero sí
una parte representativa para poder hacer la observación. Yo sé que con la cámara a veces la luz del estereoscopio afecta un poquito, pero es como hacer rodajitas de pepino antes de hacer el corte. Ok. Me salió bastante bien, pero vamos a hacer otro. Uno más. Sí. Ya vamos a probar. Ok. Hicimos 3 cortes. Este está muy grueso, lo vamos a descartar. Este está relativamente bien. Si el tallo fuera, si nosotros tomamos una poacia cualquiera, un zacate, entonces hay que elegir uno que sea no tan fibroso. Entonces tenemos 3 cortes aquí. Los vamos a hidratar. Vamos a quitar este que está muy grueso. Elegimos otro. Ahora hay algunas secciones que están un poquito más gruesas en comparación al resto. Recuerden que necesitamos un corte delgado para que nuestra luz o la luz del microscopio pueda atravesar. Siempre me enfoco, aunque estos normalmente queremos ver la parte central. En este caso no lo voy a hacer porque por el tamaño del tallo. Cuando veamos hoja voy a hacer el corte de esa parte de nuestra matita de maíz para que vean ustedes cómo se van formando las hojas unas sobre otras. En este caso, en un mismo portaobjetos, estoy colocando 2 objetos por el tamaño de las muestras y hacer un solo montaje. Recuerden, sus muestras deben de estar con suficiente humedad. Hay que tener cuidado de no mojar el microscopio, pero tampoco dejar en seco nuestros tejidos. Pasamos al microscopio. Permítanme. La otra aquí, perdón. Vamos a averiguar que todos los cortes nos sirven para observar. Vamos a averiguar que instalar. María, un poquito. Vamos a hacer un Estamos observándolo con el lente de 4X. Vamos a observar la epidermis, son células muy pequeñitas, casi no se distinguen, pero tienen una coloración un poquito más oscura. No vemos tricomas aquí, no se notan. Luego vamos a encontrar tejido fundamental. Le vamos a llamar tejido fundamental porque se combina tanto parénquima, colénquima y esclerénquima, ¿verdad? Recuerden que esas caritas asustadas que vemos ahí, o no sé si lo habían visto de esa forma, pero estas son las vainas de los haces vasculares. Entonces, el haz vascular contiene tanto fibras de esclerénquima que le dan esta estructura, que le da soporte, y vamos a encontrar el xilema y el floema. Para ver más detalles de ellos, nos vamos a acercar. Vamos a usar nuestro objetivo de 10X. Pero conforme nos vamos acercando, entonces
40. Ahora les aclaro, ¿verdad? Que estos cortes no les estamos poniendo simplemente agua destilada. Y la pigmentación natural de la. Ahí lo podemos ver. Se ve un poquito difuso. Ay, nuestra cámara se nos movió ligeramente. En lo que estamos manipulándonos. Bueno, los que están en la parte superior es parénquima, ¿verdad? Luego vamos a ver células más pequeñas. Aquí en la vaina de la vascular miramos fibras. Todo eso que estamos viendo ahí es esclerénquima, que le da soporte a la vascular. Luego tenemos los tejidos del xilema, ¿verdad? Son los más grandes, y protoxilema es ese pequeñito, aunque no se distingue aquí. Vamos a ver, jugamos con el enfoque, se ve la parte media. Luego vamos a tener el floema, que son células, se ven un poquito más claras aquí. Se definen entre los dos vasos grandes del xilema, y esa es nuestro vascular. Ahora lo interesante lo voy a cambiar, o característico de las monocotiledonas es eso, que los haces vasculares están dispersos en todo el interior del tallo, ¿verdad? Entonces, vemos estas estructuras en todo el tallo, no tienen una organización específica. Y bueno, esto está como asustado, ¿verdad? Siempre les hacemos la referencia de que parecen caritas asustadas. Y sí, ¿verdad? Ese es nuestro tallo de Seamax. Pueden probar con otras coáceas para ver qué tal. Y vamos a proceder a hacer los cortes del tallo de Collius. Vámonos a estereoscopio. Gracias. Apoyo aquí del personal técnico. Elegimos una planta de fácil acceso, ¿verdad? Es el Collius. El Collius, cuando ustedes lo tocan, el tallo tiene como una estructura como cúbica. Igual vamos a elegir la porción que sea más suave para la facilidad de los cortes. Quiero que tenga una ramita más suave. Si ustedes se fijan, se ven, no sé si lo logran ver en la cámara, ¿sí? Se ven los nudos y los entrenudos. Nosotros necesitamos hacer el corte en la parte del entrenudo. Entonces voy a elegir este. Se desprende con facilidad. Quito el exceso de hojas. No las necesitamos por ahora. La vuelvo a meter en agua para futuras actividades. Y listo, voy a quitar aquí uno a partir de este nudo. Esta es nuestra muestra de tallo de Collius. Voy a secar aquí porque se me humedece un poco. Y procedemos a hacer los cortes. Siempre con nuestra Gillette. Quitamos la parte interna del nudo. Permítanme enfoco aquí porque lamentablemente no pude poner otra cámara en el estéreo para que vean lo que hago, pero en otra ocasión será. Cortamos el entrenudo, suele ser un poco más duro, muy fibroso. Y bueno, como tiene una estructura como rectangular, realmente no cuesta mucho hacer el corte. Solo nos aseguramos que tenga un grosor moderado. Sacamos uno. Voy a hacer solo 3 cortes en esta ocasión. Se me desgarró. Bien, lo vamos a poner por ahí para no descartarlo del todo. Pero cuando se nos desgarra tenemos que hacer un corte grueso para limpiar el corte o el tejido, que no nos salgan partes más gruesas que otras. Y luego volvemos a intentar. Como dice mi hija, no pasa nada. Lo volvemos a intentar y ya. Uno más. Utilizamos nuestra uña para poner el límite y no cortarnos. Eso es una como
más que todo como maña, como una parte de pura experiencia. Usar la uña como límite. Ok, tenemos una desgarrada, dos desgarradas, pero vamos a observarlas al microscopio. ¿Listos? Apagamos aquí. Recuerden que debemos poner nuestro cubre objetos. Ya activo el micrófono. Ok, vamos a compartir pantalla. Compartir. Listo. Vamos a decirle adiós a nuestro pequeño y asustadizo haz vascular. Y vamos a poner a alguien que sea un poquito más seguro. A nuestro colos. Ok, nos quedaron algunas burbujas, pero aquí está nuestro coro. Este es uno de ellos. Este es el que está más completo, ¿verdad? Y luego tenemos otros. Este está un poquito desgarrado, pero se ve bien hasta cierto punto, bastante representativo. En este, nos vamos a quedar en este extremo. Voy a ver si puedo mover ligeramente la cámara. Ahí está. Entonces, lo que vamos a notar aquí, ¿verdad? Aquí sí tenemos un epidermis con tricomas. Esos pelitos que están ahí son los tricomas. Los tricomas pueden ser unicelulares, pluricelulares o pueden ser glandulares. La vez pasada logramos compartir uno que era glandular. Tenía como forma de cáliz. ¿Ok? Se observan. Ahora recuerden que aunque nuestro corte debería de ser muy delgado, siempre hay un grosor y eso hace que algunas estructuras estén más profundos y otras más cercanas. Para verlos más profundos o verlos más cercanos, siempre jugamos con nuestro tornillo micrométrico. Entonces en este caso quiero enfocarme en los tricomas. Bien, luego de los tricomas vamos a observar esta parte, este fragmento. Contiene una gran cantidad de colénquima angular. Permítame, vamos a probar en el otro. Este tiene como muchos cloroplastos. De alguna manera los cloroplastos están haciendo ruido. Vamos a aumentar la luz. Ok, ahí se ve mejor. Si no lo ven mejor, nos pueden mandar un mensaje. Ahí está bien, ¿verdad? Ok, entonces vamos a pasarlo a 40. A ver si podemos distinguir algo más. Y ahí están los tricomas. Este es colénquima. El colénquima, recuerden que son células alargadas. En este caso es un colénquima angular que está más engrosada la pared justo en los extremos que conecta con la otra célula. Luego pasamos al parénquima. Si ustedes se fijan, hay una gran cantidad de cloroplastos. Significa que el tallo tiene la capacidad de realizar fotosíntesis. Claro, no es de la misma forma que lo hace en la hoja, pero sí realiza el proceso. Lo voy a pasar a 40 para que nos fijemos en los haces vasculares. Ok, vamos a hacer un recorrido. Si ustedes se fijan, entre un extremo y otro hay una como línea, una línea oscura, y eso es porque los haces vasculares están conectados a través del cambio vascular. Entonces se desarrollan nuevos haces vasculares. Aquí tenemos uno que es secundario, es más pequeño, pero sí logramos distinguir. Lo voy a reducir un poquito la luz, creo que tiene mucho luz. Acá. Sí se logra apreciar un poquito el espacio donde se encuentra el cilindro.
Ok, nos vamos a detener en una esquinita, en esa parte donde parece una pequeña corona. En el lianthus, que es el girasol, también se puede apreciar esa forma como de corona. Y nos enfocamos. Listo. Ok, entonces aquí tenemos el avascular. Vamos a ver protoxilema en la parte inferior. Luego vamos a ver el xilema bien desarrollado, los vasos del xilema. Vamos a ver unas células que parecen como más gorditas. Esas son escleras. Son estrías que permiten darle rigidez al vaso. Y luego está el floema, que casi no se logra distinguir en este corte. Podríamos probar en la siguiente. Esa es la ventaja de hacer varios cortes a la vez. Aquí. Este es el que se me desgarra un poquito. Sí, se notan más que todo la parte de la fibra, pero si ustedes se fijan en la coronita, hay una línea como de células rectangulares que se ve más clara en la parte superior del xilema. Ese es el cambio vascular. Inmediatamente después del cambio vascular vienen las células de floema y al final del floema se ven algunos grupos de esclereidas, ¿verdad? Que son esas células de pared gruesecita. Bien, esto es nuestro tallo de Coleus. Yo los invito a que prueben con otras cosas que les pueden servir. El lianthus se ve muy bonito. Algunas plantas tienen látex y los canales resiníferos o lactíferos se encuentran en el parénquima, entonces se puede observar. Algo que sí les iba a comentar es que en el tallo, en este tallo de Coleus, vamos a encontrar una médula de parénquima, ¿verdad? En la parte central, que no lo tenemos en las monocotiledóneas porque los haces vasculares se encuentran en todo el espacio. Listo. Hacemos una pausa con esto de tallo. Pasamos con la licenciada Zoila y los espero para ver hoy. Bueno, reactivamos el audio. Vamos a seguir compartiendo y ahora ya iríamos a lo que sería hoja, que sería nuestra última parte, ¿verdad? Ya habíamos visto tallo, vamos a irnos, y ahora vamos a hoja. Entonces, cuando hablamos de hoja, acuérdense que son las hojas derivan del tallo, ¿verdad? Son aplanadas, derivadas de un meristemo caulinar apical, y son órganos particularmente fotosintéticos por excelencia en la planta, ¿verdad? Tienen cloroplastos que poseen, que son los encargados de la fotosíntesis. Además, las hojas son responsables de controlar el proceso de transpiración para evitar la pérdida excesiva de agua, y lo hacen a través de los estomas. Acuérdense que también regulan entrada, salida de gases, ¿verdad? Entonces, el diseño y la distribución de las hojas en el cuerpo de la planta está explicado de acuerdo a las funciones que la planta realiza, ¿verdad? Y pues se supone o se cree que durante la evolución las plantas vasculares inventaron las hojas probablemente a partir de las ramas. Por eso es que el manual de histología nos dice que lo ve como un tejido vegetativo, tallo que incluye hojas. Aquí vamos a tener las partes de una hoja, de que lo sabemos nosotros desde la escuela básica, ¿verdad? Pero sabemos que la hoja pues tiene un limbo, ¿verdad? Que es la parte de la hoja encargada de realizar la fotosíntesis, ¿verdad? Y regular la transpiración. Y es donde se encuentran la mayoría de los estomas, ¿verdad? Hay un parénquima clorofílico de la planta, que es el que llamamos el parénquima de empalizada, y hablamos, por ejemplo, del limbo, que posee dos superficies, ¿verdad? Que es el haz y el embés, ¿verdad? Le llamamos cara también adaxial al haz, y la inferior, ¿verdad? Que es el embés o adaxial.
Y luego tenemos el borde de la hoja, el contorno, que ya ustedes saben en su clase de botánica que tiene es muy diferenciado, ¿verdad? Y luego la estructura con la que se sostiene a partir del tallo, que es el peciolo, ¿verdad? Más o menos larga, cilíndrica, que lo une al tallo. Y hay hojas que son sésiles, pues, porque van a carecer de esta estructura que es el peciolo. Volvemos otra vez a ver las características entre monocotiledonia y dicotiledonia. Aquí tenemos una hoja dicotiledonia y una hoja monocotiledonia. Recuérdense que los haces vasculares también lo llamamos nervios o venas, ¿verdad? Y la forma de venación es que lo que inicialmente nos va a decir si la planta es monocotiledonia o dicotiledonia, ¿verdad? En las plantas con flores, en las dicotiledonias, hay un nervio, ¿verdad? Que es el principal, que es este que estoy marcándoles aquí, y se va ramificando, ¿verdad? Y cada ramificación, si ustedes ven aquí, el diámetro del nervio va disminuyendo, ¿verdad? A este patrón se le llama un patrón reticular. Y el nervio principal va a recorrer todo este eje central de la hoja, ¿verdad? Y a este nervio, ¿verdad? A este nervio más el tejido que lo rodea es lo que se le va a llamar la costilla de la hoja. En las monocotiledonias, si ven ustedes, la venación va a ser paralela. Aquí tenemos todos los nervios que van al eje principal de la hoja y entonces van a ser del mismo diámetro. Entonces vamos a llamarlo venación paralela. ¿Qué tejido vamos a encontrar en la hoja, verdad? En la superficie de las, bueno, hay una epidermis que tiene cutina, ¿verdad? Con capas muy gruesas de cutina y cera, por eso decimos que es cutinizada. Y por lo general va a estar sin estomas. Acuérdense que los estomas los vamos a encontrar en el embés, ¿verdad? Que es una epidermis más delgada, con mucha densidad de estomas. La distribución es al azar de esto, ¿verdad? En la epidermis de las hojas de las plantas dicotiledonias, mientras que en las monocotiledonias se van a distribuir de forma de hileras paralelas, ¿verdad? En la epidermis de las hojas de muchas plantas también hay células que se diferencian para que después, como ya vimos en tallos, se diferencien en pelos o tricomas, ¿verdad? Luego vamos a tener el mesófilo, ¿verdad? Que están entre las dos capas del epidermis, entonces ahí vamos a tener el parenquimatoso, que acuérdense que tiene muchos cloroplastos y es encargado de la fotosíntesis, ¿verdad? Y luego vamos a tener el parénquima lagunar o esponjoso, ¿verdad? Que también se llama aerénquima, que permite el intercambio de gases, pero también que es un tejido de almacenamiento. Y en muchas hojas también hay esclerénquima y colénquima que están localizados al margen de la hoja, bajo la epidermis y forman una capa que se llama hipodermis y este va a contribuir al sostén y a evitar la pérdida de agua. Recuerden que también hay otras modificaciones de la hoja como pelos, como el grosor, dependiendo también del ambiente donde vamos a tenerla, ¿verdad? Y hay esclerénquima también rodeando los vasos conductores que van a proporcionar sostén a los tejidos de la hoja. Para recordarles su clase de biología, entonces aquí tenemos la epidermis superior, luego el parénquima rico en cloroplastos. ¿Alguna vez se acuerdan que esta fue una lámina que pudieron ver? El parénquima de palizada, el parénquima lagunar, aquí las aperturas de los estomas y todo este es la aerénquima, ¿verdad? Y la epidermis inferior. Entonces ahora nos vamos un poco a la histología y a la anatomía de los haces vasculares. Aquí tenemos un haz vascular en una monocotiledonia, ves que aquí tenemos un nervio principal y aquí tenemos las vainas vasculares. Y aquí en una dicotiledonia, que es el modelo que acabamos de ver, entonces aquí vamos a tener los nervios secundarios, ¿verdad? Y vamos a tener también lo que son las vainas vasculares, para que ustedes puedan ver la diferencia. Y aquí tenemos los haces, ¿verdad? Y luego aquí tenemos una hoja que previo a esto, Julie montó. Nos gustó mucho esta porque ven que es rosadita, porque es un colis. Aquí está 4X y le pueden ver, miren, el tricoma.
Y luego otra especie que ustedes encuentran mucho es un ficus. Aquí tenemos un ficus elástica, ¿verdad? Y aquí pueden ver todos los tejidos de la hoja, ¿verdad? Desde la epidermis, los parénquimas, ¿verdad? Tanto de empalizada. Aquí no se notan tanto porque es 4X. Vamos a pasar y vamos a ver uno en 10X. Aquí tenemos, no, este siempre es 4X, pero aquí podemos ver la nervadura central. Y aquí sí tenemos un ficus, ¿verdad? En 10X. Y entonces aquí podemos ver los diferentes tejidos. Aquí podemos ver las epidermis y los tejidos de soporte, pero también, sobre todo, los parénquimas, ¿verdad? De empalizar y el parénquima de el aerénquima. Creo que tenemos una más. Aquí tenemos la hoja de Pataster, que si ustedes la miran, es un modelo muy bonito para que ustedes hagan con sus estudiantes, porque pueden ver mucho los cloroplastos aquí, la epidermis superior, el parénquima de empalizar es muy distintivo. Aquí ya, perdón, porque me faltó el espacio, lo pueden ver en 40X. Y luego aquí el aerénquima, y aquí podemos ver hasta la parte inferior, ¿verdad? La epidermis inferior. Y una más, donde tenemos aquí en 10X la nervadura central, ¿bien? Y aquí tenemos un haz vascular principal y luego los haces secundarios. Y ya la última, en hoja de maíz, miren, aquí con esta flecha marcamos en las líneas, como dijimos, en las líneas paralelas, tienen los estomas. Y también las vimos en la clase de biología. ¿En qué planta las vimos? Estomas bastante en cebrina, y se ve maravilloso, ¿verdad? Y luego esta no gustó mucho porque si ustedes ven es como que se están formando muchas hojas acá, ¿verdad? Como un brote de hojas. Entonces hasta ahí ya nosotros tenemos ya hojas, ¿verdad? Después, sí, hasta ahí. Voy a dejar de compartir para que Yuli ahora les comparta las muestras. Ok, dejar de compartir. ¿El micrófono? Ya está. Bueno. Bien, avanzamos. Vamos a ver la planta monocotiledonea. Vamos a hacerlo rapidito, ¿verdad? Tenemos nuestra plantita, la que hemos estado sacrificando. Ahora, un tema, no sé si lo logran ver aquí, es que si ustedes se fijan, la hoja es mucho más grande que nuestro portaobjetos. Entonces, nosotros no necesitamos poner la hoja completa. Buscamos una de las secciones. Yo lo pongo en la parte más distal, donde la nervadura no es tan sólida. Hago un corte y luego hago otro corte más, dejándolo como un rectángulo. Ahora, las hojas de sea se deshidratan con mucha facilidad. Antes de hacer el corte, pondré un poquito de agua destilada. Y al momento de hacer el corte, en lugar de ponerlo con el aja hacia arriba, lo volteo y dejo la nervadura o la parte más firme de la nervadura hacia arriba. Eso me permite hacer el corte con mayor facilidad. Ok, ya colocando, medimos con nuestra uña, enfocamos bien. Tenemos el límite y realizamos el corte. Es importante que la gilet que estemos utilizando esté nueva, o que tengan un filo apropiado, porque la epidermis suele complicarse un poquito. Entonces voy a tomar una nueva. Solo utilizo la misma. Bien. Yo sé que es un poquito difícil. Si quieren podemos hacer los cortes de mono y dicotiledonea de forma... Y después solo pasamos a la observación. Ya estamos terminando, entonces vale la pena. Un corte más. Y uno más.
Listo, entonces vamos a hidratar. En el caso del SEA, sí lo voy a hidratar aquí, lo voy a mover con el pincel, porque es muy delgadita la hoja y cuesta un poquito manipularlo con las cuchillas o con los... Entonces mejor nos ayudamos de un pincel. Los colocamos de la forma que lo necesitamos. Recuerden que tiene que ser como acostadito. Tenemos un tejido. Aquí está. Lo limpiamos. Y bueno. Vamos a colocar el cubreobjetos y a ver qué tal nos. A veces las hojas, recuerden que están en proceso de realización de fotosíntesis, aunque nosotros las estemos manipulando. Y por eso nos pueden quedar algunas burbujas pequeñas en el interior. Vamos a compartir. Vamos a compartir cámara en el microscopio. Ok, ahí ya nos apareció uno. Vamos a elegir este. Okay. Esto es en 4X. Este es en 4X. Se pueden apreciar las diferentes haces vasculares. Igual, ¿verdad? Como en el tallo se ven como caritas, es lo que más pequeñas. Vamos a ver la nervadura principal. Este se ve. Hay un poquito de ángulo en ese corte. Vamos a buscar otro. No se me vayan a marear. Aquí. Este de aquí. Lo vamos a acercar a 10. Listo, aquí está. Entonces en la nervadura central vamos a encontrar un vaso, vamos a ver también un poquito de agrupaciones de células de esclerénquima, no sé si lo logran ver, en la parte superior de la que nosotros vemos como carita, hay un tejido como blanco, lo vamos a acercar después con el lente de 40. Aquí se mira mejor. Esas células grandes son esclerénquima, le dan soporte, ¿verdad?, a la hoja. Luego vamos a encontrar la vascular principal y luego vamos a encontrar parénquima y luego vamos a ver la epidermis de la parte de la hoja. Nos vamos a, aquí se descargó un poquito. Vamos a ver en la parte lateral, aunque aquí se rompió la epidermis, logramos ver los vasos secundarios. Entonces vamos a regresar a nuestra primera hoja. Aquí. Aquí logramos ver y observamos los haces vasculares, la epidermis superior y la epidermis inferior. La parte inferior es esa zona donde se ven como células más grandecitas, como más voluptuosas. Entonces este corte quedó relativamente bien, aceptable. Se ven ambas epidermis, se distingue la parte donde está los cloroplastos. Vamos a pasarlo a 40 a ver qué más podemos observar. Ok. Y aquí está. Entonces se notan, se distinguen los cloroplastos. Si ustedes se fijan, no hay un parénquima empalizada, no hay un grupo así, sino que están distribuidos alrededor de los haces vasculares, células con gran cantidad de cloroplastos. Bien, entonces, esto es para monocotiledóneos. Prueben, hagan sus experimentos y tengan experiencias en relación a eso. Vamos a proceder a hacer cortes de dicotiledóneos, entonces dejo de compartir y pasamos a la parte del estereofoto. Listo. Entonces, aquí tenemos varias muestras. Nosotros siempre elegimos el ficus elástico. Tenemos bastantes aquí en la universidad, pero puede ser que no tengan en sus casas, o en sus colonias, o en sus escuelas. Pero sí es común que exista el ficus benjamina. Entonces, el ficus benjamina es esta hoja. Si ustedes se fijan, igual son muy grandes, difíciles de manipular hasta cierto punto. Hacemos o usamos la misma técnica que con las hojas de
desea, ¿verdad? Cortamos la hoja en la parte donde sea más flexible y más fácil de manipular. A menos que ustedes tengan el objetivo de cortarlo ahí, justo en la parte del ápice, perdón, del pecíolo, entonces no es necesario. Hacemos los cortes con una tijera, porque son cortes grandes. ¿Ok? Avanzamos. Si ustedes se fijan, es común que al inicio quede el corte desigual. Siempre con hoja es mejor mantener hidratada, inclusive cuando estamos haciendo el corte en el corta, o al menos eso me ha funcionado muy bien a mí. Hago un corte general para quitar la parte que está irregular y procedo. La ventaja que tenemos con el ficus es que es una hoja fácil de manipular. Es flexible, no es tan delgada y podemos observar cosas interesantes en ellas. Voy a poner agua destilada porque quiero poner en la misma placa otros cortes, pero en este caso de ficus elástico. Igual con la tijera, nos vamos a ir a la parte más distal, cerca del ápice, para hacer el recorte. Hacemos nuestro rectángulo y este es un poquito más fibroso inclusive que el ficus benjamín. Ya que los ficus no los quieren mucho las personas, entonces hay que aprovecharlos de alguna forma. Son muy invasivos. Ok, listo, hacemos el corte, medimos con nuestra uña, ponemos el límite, realizamos el corte. Tenemos 1 y 2. Vamos a ver qué tal nos salieron, es como una sorpresa. Lo voy a separar. Hay que evitar o tratar de evitar que se queden burbujas, pero recuerden que a veces las hojas también están liberando oxígeno y se puede complicar eso, de que no queden burbujas. Vamos a sacar nuestra muestra. Pasamos al microscopio entonces. Vamos a cambiar la placa, volvemos al lente de 4. Retiramos. Vamos a ver primero el ficus benjamina. Desde la nervadura central hasta la parte más distal. Okay, vamos a ver cómo nos quedaron esos cortes. Bueno, nos pudieron haber quedado mejor. Vamos a probar el otro. Aquí está. Está mejor este. Bien. Un poquito de enfoque. Esto es en 4X. Lo vamos a pasar a 10 para ver más detalles. Entonces tenemos nuestra nervadura principal. Vamos a poder distinguir epidermis inferior, epidermis superior. Vamos a ver que cerca del epidermis inferior se ve mayor cantidad de escleras, ¿verdad? Que son esas células que miramos como blanquecitas. Las tendríamos que ver en 40 para que puedan distinguir el grosor de la pared celular. Pero en este momento quiero que distingan los vasos del xilema. Vasos del xilema, el floema que está como en la parte interna
y el cámbio vascular que se diferencia. Entonces, solo para luego se ve capas de floema, esas células juntitas, y más escleras en la parte baja. Luego se ve el xilema y se ve floema. ¿Mande? Ajá. Entonces, recuerden, no estamos utilizando ningún tipo de tinción. Estos son los colores de la planta. A veces para investigación se necesita hacer una tinción, pero para estudiar un poquito la anatomía de la hoja, esto nos puede funcionar. Vamos a tratar de enfocarnos. El corte está muy gruesocito para ver las capas, ¿verdad? Pero nos vamos a ir a nuestro amigo, el ficus elástico, que yo le digo amigo porque es un buen compañero, la verdad. Nos permite ver el parénquima en empalizada, ese que se ve ahí como rasgado en la parte media, es un vascular. Recuerden que estamos viendo dicotiledonias y la nervadura no es lineal, sino que es reticular. Y en esta parte de acá podemos ver el parénquima en empalizada, el parénquima aerénquima, que también contiene clorofila o cloroplastos, y vamos a ver una capa tupida de células en la parte inferior, que también contienen cloroplastos. Ahora, ficus elástica tiene una doble capa de células de epidermis superior. Si ustedes se fijan, unas son más gruesecitas, tiene todavía una capa de cera, una capa cerosa, luego una capa de epidermis, una segunda capa de epidermis, y luego viene el tejido en empalizado. Entonces, esta es nuestra muestra de hoja. Algo que vamos a encontrar en epidermis también son idioblastos. Son células modificadas que permiten almacenar, y aquí tenemos un, cistolito con zulitos. Y a veces nos encontramos con bastante frecuencia. De hecho, los utilizamos en tejidos vegetales con las clases de botánica para estudiar este tipo de estructuras. ¿Verdad? Este es en hoja de ficus elástico. No sé si nos da tiempo, licenciada, para que veamos un corte paradermal. Ya. Entonces será hasta la próxima. Hasta la próxima, chicas. Listo, eso es todo de mi parte. Bueno, hemos estado leyendo el chat, ¿verdad? De lo que han hecho. Y yo les quería decir, bueno, lo que pasa es que es como aprender haciendo, ¿verdad? Aprender investigando. Están los maestros y dicen, es que yo quisiera tener esto para compartir con mis estudiantes. Entonces, si ustedes ven hacia donde Yuli, claro, tenemos un microscopio grande, pero lo que ella hace es poner su cámara de teléfono, y luego lo proyectamos. Y una sesión Zoom, ustedes pueden hacer una sesión Zoom gratis de 40 minutos, y la cuestión es cómo trabajarlo para poder conectar el teléfono, ¿verdad? Porque lo que ella hace es toma la foto del teléfono y eso lo conecta hacia la cámara, ¿verdad? Entonces es un poquito de tecnología, pero si tienen un teléfono, un microscopio y pueden abrir una sesión Zoom, lo pueden hacer. Luego nos dicen, ay, perdón Martita, solo es que leí ahí, que si tenemos un manual. Hasta ahorita no, porque acuérdense que estamos en etapa de desarrollo de proyecto. Entonces estamos viendo qué nos funciona mejor, ¿verdad? Pero por eso ella trataba de hacer la demostración, y hizo la demostración y decían, es que miro muy claro, pero claro, les vamos a explicar qué es lo que pasa. Que primero hacemos el corte, pero para ver el grosor lo ponemos en el estereoscopio, y así lo logramos ver, a ver si el grosor está bueno o si lo tenemos que hacer más delgadito. Entonces, es lo mismo que hacemos con tejidos en vivo, compañeros.
ustedes hacen su corte lo más delgadito posible y por eso es que ella usa la hoja de afeitar, porque estuvimos probando tanto con hoja de afeitar como con bisturí y la hoja de afeitar es muy, los muchachos saben, ¿verdad? Que ellos se afeitan casi todos los días, que es más delgadita la hoja, ¿verdad? Y entonces eso nos permite hacer un corte más delgado y nos va a dar mayor transparencia para poder ver la placa. ¿Qué usar? ¿Qué usar? Dígale, Julie, ¿qué usar? Para cualquier cosa que quieran ver. Solamente necesitamos una gilet, una tablita para picar, corta y cubre. Y va a depender realmente, como les dije yo, depende de lo que quieran ustedes ver, ¿verdad? Claro que sí vamos a hacer el manual, como dice aquí, que tenga mala recepción en mi lugar de origen. Pero sí vamos a formular el manual, porque lo que pasa es que estamos haciéndolo por partes. Ya tenemos teoría, ya tenemos imágenes propias de tomada, ¿verdad? Con la cámara de Julie. Entonces van a tener que tener un poquito de paciencia, pero por mientras ustedes vayan ensayando, vayan haciendo cortes delgaditos, lo más que puedan, ensayando en su microscopio, ven, 4X, 10X, 40X, ¿verdad? Y bueno, no sé, ¿hay alguna otra pregunta, Martita? No, creo que ya las abordó todas, más que todo felicidades también. Yo creo que podemos poner ahí una reacción, ¿verdad? Un aplauso. De verdad que todos hemos quedado muy satisfechos, muy bonita demostración. Y bueno, creo que sí, ya abordó todas las preguntas que estaban por ahí, ¿verdad? Muchas felicidades. Y bueno, creo que, no sé si el compañero, al equipo técnico también, ¿verdad? Sé que Yuli, yo también Aquí trabajo tenemos con a Yuli y Javier. ella, parece que hay una pregunta ahí de Karen Marchante. Javier, Qué no, bien, dice. Julie con Javier, tu hermano, ¿verdad? Sí, sí, sí. Él es artista, él hizo los diseños, aquellos que les enseñamos primero, ¿verdad? Y él Sí, ha estado ensayando la parte técnica, ¿verdad? Entonces así nos es. salió mucho porque el año pasado. Ya el próximo año que les enseñemos flor y fruto, no, esperamos ya tener un poco más agilidad, pero sí nos salió bien el tiempo Sí, y eventualmente hay guías, aquí están las guías de botánica, constantemente hay guías de biología, constantemente les hacemos cambios, ¿verdad? Y pues esperamos nosotros tener un manual final, ¿verdad? Para sí. poder compartir. Sí, Esto claro se que sí. requiere de mucha práctica, como lo han dicho ustedes, Así definitivamente, de estas mismo. horas y horas en el laboratorio, ¿verdad? Así. Creo que aquí Karen Marchante, que bien dice, eso nos ayuda a todos, más a los institutos que no cuentan con un equipo ni espacio ni prácticas de laboratorio. Sí, sabemos que hay algunos factores que impiden muchas prácticas o, ¿verdad? Así es. Cosas que hacer en el Otra cosa, laboratorio, pero bueno, esperemos que más adelante todo vaya mejorando, ¿verdad? otra cosa Em, perdón, ok, Martita, bueno, otra cosa entonces, así, que puede sí, no, no, servir, perdón, otra cosa que puede servir es que, por ejemplo, lo estuvimos practicando con la clase de biología el periodo pasado. Teníamos 21 muchachos aquí en este laboratorio. Venían de la secundaria donde no habían tocado ningún microscopio. Entonces, ¿qué hacíamos? Traíamos un manual, un atlas, ¿verdad? Un atlas, o los libros que uno consigue, y luego conectábamos el televisor, ¿verdad? Tomábamos fotos y la presentación de la computadora la conectábamos al televisor o al data, y así entonces nosotros que puede ser otra cosa que les funcione, nosotros les presentamos primero qué es lo que ellos tienen que ver para que luego lo puedan localizar. Y otra cosa que hacía Julie es que después, previo a que ellos vieran las placas, ella les diagramaba, que era porque trabajamos juntas también, biología 1, y entonces hacíamos primero, ella hacía los diagramitas, que es lo que van a encontrar, después mostramos la placa, tratamos de tomar la foto tal como la van a ver, ¿verdad? O como hacemos el montaje, y así a los muchachos, y les vamos haciendo la visita, ¿verdad? Lo importante es que ellos aprendan a observar, ¿verdad? Que aquellos reportes no solo
lo llenen de pelotitas, sino que aprendan función y anatomía de cada uno de los organismos, ¿verdad? Sí, no, y ahora pues todos tenemos, la mayoría creo, ya tenemos acceso a las tecnologías, ¿verdad? Que antes cuando, bueno, igual, ¿verdad? Cuando yo fui estudiante, pues no había tantos recursos de donde nosotros pudiéramos sacar, ¿verdad? Todos esos dibujitos, sino que peor el teléfono, no había teléfono. Entonces creo que ahora hay que saber aprovechar todas esas facilidades que tenemos, ¿verdad? De poder recoger esos recursos y llevarlos a un reporte que no sea, como dice usted, licenciada, soy aquel montón de pelotitas y no sepamos ni qué hacer, ¿verdad? Pero creo que la práctica hace al maestro y esto es a ensayo y error. Entonces ya se comprometió la jefa del departamento con la licenciada Yulisa a hacer un manual, ¿verdad? De esto de histología. Entonces creo que llegamos al final, licenciada Zoila, licenciada Yuli, no sé si tienen algo más que decir. Todo bien, gracias a todos ustedes por apreciar lo que llevamos trabajando y saludos a muchos que hace tiempo no los miraba, ¿verdad? Entonces ahí por sus cámaras y sus mensajes los estamos recordando. Un placer, hasta la próxima. Hasta la próxima, no sé. Tenemos que algún día todo integrar. No sé si mi equipo técnico va a proyectar los diplomas que se le van a dar se le van a hacer llegar a sus correos a la licenciada Zoila. Vamos a ver, parece que están compartiendo. Yo sé que ya, ¿verdad? Gracias por su permanencia. Sé que a veces son jornadas largas o cansadas, pero creo que todas las presentaciones han estado muy entretenidas y podemos ver ahí en pantalla, ¿verdad? El diploma que pues se otorga el presente diploma de reconocimiento a la Magíster Zoila Maribel Moncada por participar, ¿verdad? Como ponente en el 5º Congreso de Egresados de Ciencias Naturales, la enseñanza de las ciencias naturales desde STEAM, desarrollado el 3 de noviembre del 2023, extendido en la ciudad de Tegucigalpa a los 3 días del mes de noviembre del 2023 y lo firma, ¿verdad?, el decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología, el magíster Carlos Aguilar y también pues la misma, la licenciada Dinora Oyuela. También tenemos, ¿verdad?, el diploma de reconocimiento para la magíster Karen Yulisa Enamorado. Igual, ¿verdad?, el Departamento de Ciencias Naturales otorga el presente diploma de reconocimiento a ya la mencionada compañera Yulisa Enamorado por participar como ponente en el 5º Congreso de Egresados de Ciencias Naturales, la enseñanza de las ciencias naturales desde STEAM, desarrollado hoy 3 de noviembre del 2023, extendido en la ciudad de Tegucigalpa a los 3 días del mes de noviembre del 2023 y también lo firma el decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología, Carlos Aguilar, el magíster Carlos Aguilar y la magíster jefa del Departamento de Ciencias Naturales, la licenciada Zoila Moncada. Entonces, con esto yo los invito a que nos sigan acompañando durante toda la tarde, que hacen falta todavía conferencias y otras actividades más y siempre agradecerles, ¿verdad?, su permanencia.